presentan en la tarde de hoy. Las jornadas se denominan el impacto en las nuevas tecnologías sobre el derecho, y vamos a comenzar con la disertación del doctor Demetrio Alejandro Chamatropoulos. Él nos va a hablar de la sentencia emitida por una inteligencia artificial. ¿Es una decisión judicial fundada? Bueno, antes de darle la palabra vamos a presentarlo, ya todos lo conocemos, pero bueno, Alejo es director del suplemento Innovación y Derecho del diario La Ley, es profesor de la ONT y es director de la Diplomatura en Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia de UCEMA, además de relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Alejo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leti. Bueno, un gusto saludar a Lore, a Ceci, bueno, a Daniel, Alejandro, Agustín, Natalia, Jimena. Bueno, bienvenidos, un gusto. Efectivamente, en mi caso, es mi última actividad académica del año. Creo que debe pasar a varios, no sé si Ceci o Lorena, tal vez, o Leti también, pero bueno, creo que estamos en las últimas, salvo que haya algún Zoom perdido un 24 de diciembre a la mañana o cerca de la medianoche, que nos faltaría, ¿no? Bueno, mil gracias al instituto, Lore, felicitaciones por la dirección del flamante instituto, y a Leti también por empujar siempre esos proyectos. Bueno, mi agradecimiento también a la persona de Gabriel, del amigo Gabriel, ahí a cargo del área académica, Ceci, que nos une el proyecto en UCEMA, y que la vemos, hace mucho no nos veíamos la cara. Creo que la última vez fue una reunión de UCEMA, efectivamente, Sí, con la directora, me parece. tal cual. Así que, bueno, en los minutos que me tocan, desde ya les pido mil disculpas, me voy a tener que conectar antes, no por una cuestión académica, sino simplemente porque tengo que llevar a mi hijo a fútbol, con lo cual es más importante que una cuestión académica. Así que les pido a mis compañeros de panel la licencia al respecto, ¿sí? Eventualmente trataré de seguir escuchando desde el auto. Bueno, para no hacerles perder más tiempo, ¿sí? El tema que le propuse a Leticia, a Lorena, es qué pasa con la sentencia emitida a través de la tecnología, fundamentalmente, ¿no? Nosotros hoy, si tenemos que describir una sentencia judicial, independientemente de la jurisdicción en la cual vivamos, en la cual litiguemos, pleiteemos o eventualmente resolvamos, dependiendo del lugar del mostrador en el cual nos encontremos, ¿sí? Tenemos que ir a una estructura muy básica que, bueno, carátula, muy simple, las resultas, ¿sí? Que es básicamente la reseña del planteo de la parte y eventualmente la decisión impugnada en caso que estemos en una instancia de recurso. Luego, ¿sí? Tenemos el examen generalmente de admisibilidad de ese recurso, cuando estamos hablando del recurso. Luego el examen de procedencia, ¿sí? Básicamente si las razones dadas por quien pleitea. Perdón, metodológicamente lo trabajo así porque estamos en un colegio de abogados, con lo cual le estoy dando todo el enfoque práctico que sea necesario, ¿sí? Entiendo que está grabando y que eventualmente capaz alguien lo escucha después, con lo cual la aclaración es que no voy a volar teóricamente, sino llevándola a la faceta práctica, tipo herramienta de trabajo en la máxima medida posible. Bien, dicho eso, entonces después del examen de admisibilidad tenemos el examen de procedencia, que es aquel en el cual el juez o jueza da las razones por sí o por no de por qué decide lo que decide. Y después, por último, la parte resolutiva, ¿sí? El resultado final. ¿Qué puede hacer? Esa es una sentencia estándar, ¿sí? Con mayores o menores firuletes, ¿sí? Están aquellos jueces o juezas que van a meter más doctrina, jurisprudencia, obiter dicta, mucho más argumentos holding o mucho más obiter dicta. Recuerden la diferencia, holding es aquello que sostiene la sentencia, o sea, lo que hace que la decisión sea eso, y si le saco algo de eso ya pierde una pata. El obiter dicta, ¿sí? Es lo dicho al pasar, realmente son a mayor abundamiento, cabe recordar, ¿sí? Es cuando damos razones adicionales, pero esas razones no hacen al sostén de la sentencia. Yo podría sacar esa parte, ¿sí? Y la sentencia se sigue sosteniendo sola, me refiero a nivel fundabilidad. Bien, en ese marco, como les digo, hay jueces o juezas con mayor predilección por los adornos, más barrocas, algunas más minimalistas, etcétera, etcétera, pero básicamente algunas con lenguaje un poco más oscuro, otras con lenguaje más claro, pero básicamente eso es la estructura de una sentencia judicial en las distintas jurisdicciones y también en los otros países, ¿no? Ahora bien, en ese marco nosotros escuchamos frecuentemente que la inteligencia artificial puede o podría dictar sentencias, dictar resoluciones judiciales, ¿no? Si nosotros lo miramos desde la decisión, desde la mirada de un ciudadano común, ¿sí? Lo que el ciudadano común va a decir, una inteligencia artificial o un juez resuelve casos, me da la razón, no me da la razón. Lo piensa mucho más en términos de el juez de paz, ¿sí? O eventualmente el amigable componedor, cuando dice tiene la razón Lorena, tiene la razón Cecilia, y no piensa mucho en los fundamentos, piensa mucho más en el último pedacito de la sentencia, que es la parte resolutiva.
hacer lugar, desestimar, no hacer lugar, declarar admisible, procedente, improcedente, admisible, inadmisible, ¿sí? O sea, el ciudadano común piensa fundamental, salta a las conclusiones y va directamente a la parte resolutiva. ¿Me dio la razón? No me dio la razón. Nosotros que estamos en el mundo del derecho sabemos que eso no es la parte más importante de la sentencia. La parte más importante de la sentencia en un Estado de Derecho es el fundamento, ¿sí? Yo no puedo decidir por sí o por no sin dar fundamento, al punto tal que si nosotros recordamos los distintos remedios extraordinarios que hay entre la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, ¿sí? Si la decisión no tiene fundamento, estamos ante una decisión arbitraria, como mínimo, ¿sí? Entonces, naturalmente, obvio que es importante que me digan que tengo razón o no tengo razón, pero que me digan por qué se tiene razón o por qué no se tiene razón. Eso cuando estamos hablando de sentencia definitiva. En las interlocutorias pasa lo mismo, en los proveídos simples no pasa eso, ¿sí? Recuerden que hay proveídos de un renglón, hay proveídos de 2, 3 renglones, en los cuales se decide por sí o por no. Pero la tendencia es tratar de dar fundamento en cualquier tipo de resolución judicial. Ahora bien, esa es la percepción que tiene el ciudadano común, ¿no? Y a su vez, las personas que se dedican a la abogacía y la judicatura dicen, no, ojo que también vale y tiene mucha importancia el fundamento, cómo llego a la decisión que llego. Ahora bien, cuando viene alguien, supongamos un programador, y dice, yo puedo crear, ¿sí?, un sistema, ¿sí?, que prediga cómo va a resolver Lorena en este caso, ¿sí? Básicamente si va a aceptar, ¿sí? Lorena es especialista en sociedades, por ejemplo. Si tal conflicto societario, tal impugnación de asamblea va a ir para este lado o para este otro lado. ¿Cómo lo haría? ¿Sabiendo derecho? No, sin saber derecho. Va a analizar las 30.000 sentencias que haya dictado Lorena en los últimos 8 o 10 años, ¿sí? Y va a decir, estadísticamente, cuando Lorena, el caso es de tales características, dice sí, cuando el caso tiene tales características, dice no, ¿sí? Yo programo un algoritmo para que, entre comillas, piense y defina al respecto. Pero acá lo engañoso es que el algoritmo no piensa, los algoritmos no piensan, simplemente ejecutan, ¿sí? Cuando digo ejecutan y no piensan es en el sentido literal de la palabra. Ustedes pueden encontrar un algoritmo que le gane al ajedrez, como Deep Blue, a Garry Kasparov, ¿sí?, el maestro soviético de aquel momento, ¿sí? O sea, le gana el mejor jugador del mundo, pero sin saber jugar ajedrez. Hace como sí, o sea, juega a que sabe, pero sin saber, ¿sí? Es como cuando uno en un examen estudiaba los artículos de memoria y parecía que sabía la definición de la compra-venta. Ahora bien, si me preguntaban, pero la obligación es de entregar o obligarse a entregar, y uno empezaba a temblar, ¿no? Bueno, este es medio parecido, como cuando le dicen, no, explíquelo con sus palabras. Bueno, el algoritmo no lo sabe explicar con sus palabras. En ese marco, entonces, un programador se puede ver muy tentado a decir, dado que la información de las sentencias emitidas por Lorena, por Cecilia, por Leticia, es pública, ¿sí?, está al alcance de la vista, yo puedo predecir con un alto grado de probabilidad para qué lado va a ir cada una de ellas cuando el conflicto tenga tales características. Y mientras más estandarizado esté el conflicto, piensen en títulos valores, piensen en resoluciones de verificación de créditos. Por ejemplo, no sé, ustedes saben que la verificación de créditos en un proceso concursal de la FIP, por ejemplo, no hay mucha ciencia, medio van para un lado o para el otro, pero las respuestas son muy poquitas al respecto. Y en gran parte de los conflictos que uno tenga en contratos, en mercado de capitales y en distintos ámbitos, es muy raro que haya singularidades del crédito, ¿sí?, o de lo que se está discutiendo. Mientras menos singularidades haya, ¿sí?, más posibilidades hay de adivinar lo que va a hacer Leticia, Lorena o Cecilia, ¿sí? Ahora bien, pero no porque sepa y comparta lo que hace o comparta los fundamentos, simplemente porque analizan el pasado, ven información del pasado y dicen seguramente, si Leticia todos los días se levanta a las 7 de la mañana, el lunes seguramente se va a levantar a las 7 de la mañana. Bueno, eso es lo que hace un algoritmo. Ahora bien, fíjense que en ese marco, tanto el programador, por más que sea un crack de la programación, ¿sí?, lo que está haciendo es trabajar una sentencia o creer que una sentencia es lo que cree don Juan o doña Rosa, simplemente la parte resolutiva. ¿Fue para acá o fue para este lado, otro lado? Tampoco me importan los fundamentos que ni siquiera sé que estoy emitiendo una sentencia. El algoritmo ni siquiera va a saber que está emitiendo una sentencia. Ahora bien, básicamente, todo algoritmo de predicción funciona sobre esa base. Mientras más información tenga para procesar, más preciso va a ser el diagnóstico, ¿sí? Nosotros tenemos un artículo 3 del Código Civil y Comercial y después regulación de base constitucional y convencional que dice que los jueces tienen que resolver de manera fundada, ¿sí? El artículo 3 del Código Civil y Comercial dice los jueces deben resolver de manera razonablemente fundada. No dice fundada, dice razonablemente fundada. Básicamente, que lo que esté diciendo no sea una barbaridad, ¿sí? Ojo que es una sutileza, no es lo mismo una resolución fundada que una resolución razonablemente fundada. Cuando me dicen razonablemente fundada, por ejemplo,
yo podría, ante un conflicto con mi tribunal superior, seguir insistiendo en una decisión contraria, por más que me hayan marcado la cancha 15 veces. ¿Por qué? Pues yo podría ampararme en decirme, no son vinculantes los fallos de la Corte Nacional y yo dejo a salvo mi criterio intelectual de la materia. Sin embargo, el justiciable diría, che, si te dijeron 5 veces que no, ¿para qué seguir insistiendo? Bueno, eso es razonablemente fundado, pero no necesariamente fundado. Esa sería la sutileza. Bien, ¿cómo hago para que una sentencia emitida por una inteligencia artificial pueda, ¿sí?, cumplir el artículo 3? ¿Sí? O sea, básicamente decir, no solamente me importa el qué, el resultado, sino cómo llego a ese resultado. Y cuando yo pienso en cómo llego a ese resultado, el algoritmo ni su programador no me van a poder explicar, ¿sí?, por qué se tomó la decisión que se tomó, o si tuvo en cuenta los parámetros que tuvo en cuenta la doctora Schneider, la doctora Pelio, la doctora Lanús Ocampo, para resolver en tal o cual sentido. ¿Sí? Posiblemente, si se trataría de alguna inteligencia artificial relativamente avanzada que puede incluso incorporar, predecir cuáles son los argumentos que ellas utilizan en cada sentencia, habrá una apariencia de fundamentación porque copiará o pegará los párrafos y los pedazos de sentencia más usuales de ellos, así como cuando uno ve las películas de una plataforma de streaming y dicen las más buscadas, las más utilizadas, bueno, los párrafos o muletillas que más van a utilizar, entonces va a parecer que está llevando adelante una fundamentación del caso, ¿sí? Pero sin embargo, si uno lo rasca, le hace la pregunta de, como a los alumnos, ahora no me repite de memoria, diga por qué puse ese párrafo y no otro, la inteligencia artificial no podría saber por qué. ¿Bien? Entonces, en ese marco, la conclusión muy simple que se deriva es que por el momento y en el futuro cercano no hay manera de que una inteligencia artificial pueda emitir una resolución judicial fundada. ¿Podrá emitir una resolución judicial? Sí, pero la cuestión vinculada al fundamento es imposible que se dé por la propia lógica y funcionamiento del esquema algorítmico, ¿sí? Entonces, eso nos llevaría al terreno del cual estamos hablando. Sí, lo que podría suceder es darle una mayor intervención en aquello que se denominan proveídos simples, proveídos de impulso de trámite, en el cual si yo digo agréguese y téngase presente, no estoy fundamentando nada. Entonces ustedes sí podrían automatizar resoluciones y decir, por ejemplo, presento un escrito Leticia, un escrito, no sé, acompaña bonos profesionales, agréguese y téngase presente, ¿sí? Ahí no hay un fundamento, eso sí lo podría hacer el algoritmo sin afectar el artículo 3 del código. ¿Por qué? Porque lo que sucedería sería ante una presentación simple, una respuesta concreta y corta. Presentación de la demanda, ¿sí? De la presentación de la parte, acompaña copia, bueno, todo lo del primer proveído, digamos, de cualquier juicio, también lo podría llevar adelante. Es cierto que hay un pequeño análisis que puede llevar adelante, por ejemplo, cuestiones vinculadas a cierta extemporaneidad que no se daría en el escrito inicial, pero sí en la contestación de demanda para ver si está en plazo o no, etcétera. Son cuestiones que pueden llegar a ser de alcance aritmético. Ahí sí hay un mundo importante de decisiones judiciales que se podrían automatizar y delegar en un algoritmo de alguna manera, ¿sí? Con lo cual, la primera, y después la situación de las interlocutorias, que obviamente se asimila mucho más a la primera, porque en tanto y en cuanto tiene fundamento, no nos queda otra que asimilarla o aplicarle el artículo 3 del Código Civil y Comercial. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Nos lleva a que, ¿puede la inteligencia artificial emitir sentencias? Y la respuesta sería, puede hacer cosas que parecen sentencias, pero que no van a cumplir el deber de resolver de manera fundada, con lo cual van a ser no sentencias de alguna manera, ¿no? Pero con apariencia de tales. Lo que sí puede hacer es, como decíamos, emitir proveídos simples de impulso de trámite. Ahora bien, supongamos que se inicia un proceso nacional de modernización de la justicia, como tantas veces se ha hecho o amagado hacer, ¿sí? Y dicen, vamos a aplicar inteligencia artificial para secundar a los jueces y juezas en su labor. Bueno, en ese caso puntual, lo que se podrá hacer para ayudar sería, yo podría delegar el 100% del trabajo de providencias simples, materialmente sí, ahí quedará después la discusión si es que se necesitaría una firma de juez a los fines formales, obviamente que sí, salvo que haya una reforma legal, y después, para las otras decisiones, las que decíamos, no habría forma de que el algoritmo materialmente nos ayude ahí, ¿sí? Nos podría eventualmente sugerir los párrafos que más usamos, etcétera, pero sí o sí necesitaría una doble validación, tanto la firma del magistrado, como en el caso de la providencia simple, pero también la validación y el hilar finito sobre los argumentos y la fundamentación, ¿sí? Ojo que esto se va a ir sofisticando cada vez más.
va a llegar un momento en el cual sea muy difícil, o básicamente que la sentencia esté armando Cecilia, ¿sí? Los argumentos que me ponga en apariencia, por más que no entienda de qué se trata el algoritmo, ¿sí? Sean los argumentos que Cecilia efectivamente pone. ¿Por qué? Porque va a haber leído un montón de documentos escritos por Cecilia millones y millones de veces y va a saber cómo argumenta Cecilia, qué palabras utiliza cuando quiere enfatizar, cuáles utiliza cuando quiere ser más prudente, cuando quiere decir mucho, cuando no quiere decir nada, cuáles son las citas más habituales que utiliza, etc. Con lo cual va empezando a conocerla cada vez más. Y esto es ensayo-error, va a ir aprendiendo a partir de ese proceso de feedback, ¿sí? Pero lo importante entonces es señalar que aún en esos casos, ¿sí? El algoritmo estaría como estudiando de memoria, se requeriría un alguien que explique, que valide ese razonamiento de ser correcto. Supongamos que me vaya sugiriendo decisiones como pasa con el predictivo de un teclado, ¿sí? Bueno, yo voy a tener que darle el OK para decirle, efectivamente, ese párrafo que lo pusiste de carambola es el párrafo correcto porque es el que yo utilizaría en esa situación. A lo sumo sí me aliviará trabajo desde ese punto de vista, ¿no? Y esa es una gran ventaja que traería. O sea, el algoritmo no haría la sentencia, pero haría un como sí, que parece una sentencia que muchas veces va a ser efectivamente la sentencia que Cecilia hubiese redactado, pero necesariamente va a tener la intervención humana al respecto. Ahora bien, fuera de eso, la pregunta que nos podemos generar es la siguiente: ¿tenemos una regulación específica más allá de esto que es una derivación? La respuesta natural sería no. La gran mayoría de los especialistas en la materia en inteligencia artificial dicen no hay regulación para la inteligencia artificial en Argentina, hoy en día, específicamente. Sin embargo, nos olvidamos de un artículo que en este tema justo, ¿sí? Tiene regulación puntual. El artículo 20 de la ley 25326, la ley de protección de datos personales, que regula otro tema, nada que ver con lo que estamos hablando, pero que impacta en esto, dice expresamente que las decisiones o las resoluciones que se toman en el marco de procedimientos administrativos y procedimientos judiciales de cualquier materia no pueden basarse exclusivamente en cuestiones vinculadas al aprovechamiento, perfilamiento digital, básicamente. No se pueden basar únicamente en la explotación de datos personales. Piensen que es una ley que tiene aproximadamente 20 años, que no fue pensado para este contexto, incluso fue pensado mucho más para hipótesis que Cecilia debe manejar muy bien, que eran el famoso scoring bancario de los casos de Veraz. ¿Se acuerdan cuando el sistema de scoring me decía grado 1, 2, 3, 4, 5, qué posibilidad de ser moroso con una deuda tenés? Y eso muchas veces lo hacía una máquina, ¿sí? Entonces pensaba en ese tipo de explotación de datos comerciales o personales. Nada que ver con el esquema mucho más agresivo en el cual vivimos hoy en día. Lo cierto es que esa prohibición está vigente hoy en día, y si de golpe Leticia, Lorena, Cecilia o yo dijéramos, no obstante todas estas advertencias, vamos a avanzar, ¿sí? Tendríamos una prohibición expresa, ya no derivada del deber de resolver de manera razonablemente fundada, sino una norma, el artículo 20, una regla precisa, en el tema de reglas y principios, ya no es principio, sino regla específica para el caso que me diría, no podés emitir sentencias que se basen exclusivamente en la explotación de datos personales o de datos en general, tanto en procesos judiciales como en procedimientos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un procedimiento administrativo después termina en un proceso judicial, yo podría, como un argumento de defensa más en el marco de impugnación de decisiones administrativas, por ejemplo, IGJ, Superintendencia de Seguros, Banco Central, decir, ojo, que esa decisión que llevó adelante el organismo con el pretexto de agilizar la gestión fue una decisión automatizada y por lo tanto es impugnable. No cumple el deber de ser emitido un acto administrativo fundado, que es un requisito del acto administrativo, ¿no? Con lo cual aparecen incluso nuevos tipos de defensas que no están previstas ni en la 19.549, Ley de Procedimientos Administrativos, ni en la norma específica tanto de IGJ, BCRA, Superintendencia de Seguros, etc. ¿Sí? Bien, en ese marco, y para ir cerrando, lo importante que tenemos que señalar es lo siguiente. Decisiones. ¿Los algoritmos pueden materialmente hacer una sentencia? La respuesta sería, pueden hacer cosas que parezcan una sentencia, ¿sí? Y mientras más entrenadas están, más se van a parecer a una sentencia y más difícil va a ser para nosotros distinguirlas. Normativamente, ya no materialmente, normativamente eso cumpliría un test de constitucionalidad o de análisis al abrigo de la teoría general del derecho, no porque no habría decisión fundada, porque el algoritmo pone lo que pone sin saber por qué lo pone, ¿sí? En las providencias simples no ha existido el requisito de la fundabilidad. Tercera conclusión, naturalmente sí se puede llevar adelante y sí hay una gran oportunidad para agilizar la gestión, pero siempre se requeriría la firma humana, digital generalmente en ese caso,
para decir que el agregue se tenga presente no lo emitió la inteligencia artificial tal, sino el juez o jueza de carne y hueso, porque hasta el día de hoy los actos judiciales siguen siendo firmados por jueces. El día de mañana podría suceder otra cosa. Y la cuarta conclusión, naturalmente, en ese caso va a ser, aún cuando yo diga el algoritmo hace algo tan parecido a una sentencia, con lo cual se cumple el requisito de resolver de manera razonablemente fundada, tendría la prohibición expresa del artículo 20 de la 25326, Ley de Protección de Datos Personales, que no estaba pensado para un escenario como el actual, pero sin embargo, fíjense qué paradoja, tiene una regla muy estricta y de plena vigencia, y no solamente vigencia, sino actualidad en la materia que nos toca, ¿sí? Simplemente como advertencia final y para ir dándole un cierre, esto que parece un escenario muy difícil, una idea, ¿cuándo haber algo, un algoritmo que haga algo tan parecido a una sentencia como haríamos? Pues podemos utilizar el caso del traductor de Google. Hay una anécdota no jurídica que es la siguiente. Ustedes se van a acordar de Robbie Williams, el que era cantante de Take That, ¿sí? Británico. Bueno, Robbie Williams, la última vez que vino a Argentina, hacia el año 2007-2008, tuvo una affair con Amalia Granata. ¿Sí? No estoy diciendo ninguna infidencia, por contado por ella. Amalia Granata decía, estuve con Robbie Williams. ¿Sí? Bien. Y hasta tal punto que medio que se pusieron de novio, según ella, por lo menos. Y ella contaba en algunos de estos programas profundos de chimentos que uno ve, ¿sí? O que yo veo por lo menos, que chateaba con Robbie Williams, ella no sabía inglés, Robbie Williams no sabía español, con lo cual usaba el traductor de Google, ¿sí? El traductor de Google de aquel momento, estamos pensando en el año 2008, 2009, 2010, por ahí más o menos, ella decía que Williams le hacía chistes diciendo que ella escribía de una manera muy desconectada. Por ejemplo, yo querer ir a Londres, por ejemplo, sin conectores, ¿no? Bueno, es el año 2010. Si ustedes usan el traductor de Google hoy, tanto para el inglés como para cualquier idioma, ¿sí? Hasta hay traductores públicos que utilizan para ganar tiempo el traductor. O sea, el traductor fue mejorando notoriamente en cuestión de muy pocos años, ¿sí? O sea, lo que antes era la risa de Robbie Williams, hoy los traductores públicos lo utilizan. Bueno, eso podría suceder con las sentencias. Ahora bien, también les traigo, como segunda anécdota, le preguntaron al creador, al desarrollador del traductor de Google, del algoritmo que funciona por detrás de ese traductor, le preguntaron, ¿está mejorando? ¿Estamos viendo que va mejorando notoriamente? Sí, la respuesta es sí, está mejorando espectacularmente. El crecimiento del índice de acierto en las traducciones y de satisfacción del usuario es gigantesco. Con lo cual estamos chochos con el resultado final. Y después viene la segunda pregunta. ¿Qué está haciendo el algoritmo para mejorar? Y la respuesta fue, no sé. Se nos fue de la mano a nivel programación. El algoritmo empezó a autoaprender de una manera tal que sabemos que está entregando un resultado fabuloso, pero no sabemos cómo llegue a esa resolución. En una traducción, no nos hacemos mucho problema, porque uno tiene contra qué confrontar y decir de alguna manera, me entrega un resultado auspicioso, estoy chocho, palo y a la bolsa, como se dice, ¿no? Ahora bien, si estamos ante una sentencia, nos sentiríamos cómodos con un algoritmo que diga, sabemos que está condenando o rechazando una demanda o metiendo a alguien preso o dándole la libertad con un alto índice de acierto, dependiendo de parámetros muy subjetivos, mucho más subjetivo que la objetividad de una traducción. Claro, supongamos que digamos, sí, estoy chocho con el resultado. Ahora bien, ¿cómo estás llegando a meter todos a preso o a absolver a todos? No sé, se me fue de la mano el proceso de razonamiento de ese algoritmo. Bueno, esos son algunos riesgos de los desafíos, pero también de las posibilidades que aporta el mundo de los algoritmos en las decisiones judiciales. Muchas gracias, quedo un rato más conectado y les agradezco mucho la amabilidad de estar escuchando hoy miércoles a la tarde a esta altura del año. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Alejo, un placer escucharte como siempre y nos dejas con muchos interrogantes como para, después del descanso de la feria, volver a retomar en febrero. Ahora, bueno, vamos a darle la palabra. Tenemos el honor hoy de que nos acompañe en esta tarde la doctora Cecilia Lanús Ocampo. Ella es doctora en Derecho del área mercantil de la UBA, es máster en Derecho Comercial. No, perdón, estoy leyendo al revés. Nos cambiamos los bonetes. Recién lo corregí y ya lo estaba leyendo mal, perdón. Bueno, la doctora Cecilia Lanús Ocampo es doctora en Finanzas, área riesgos legales en la actividad financiera y gobierno corporativo de UCEMA, es máster en finanzas por UCEMA, magíster en Derecho de la Empresa, Universidad Austral, especialista en Derecho de la Empresa, certificación internacional en cuestiones de Derecho Mercantil Europeo y Administrativo Español y Europeo por la Universidad de Salamanca de España.
y del Programa Internacional de Derecho Empresarial de Estados Unidos, certificación internacional en ética y compliance en UCEMA y directora de la carrera de abogacía de UCEMA. Fue abogada también y jefa del Banco Central de la República Argentina y autora de numerosos libros individuales, colectivos y varios artículos de la doctrina. La doctora nos va a hablar sobre Legal Tech, innovación y tecnología aplicada al campo legal. Cecilia, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá en esta charla. Voy a tratar de tomar el hilo de lo que dejó recién Alejandro y contarles qué propuestas les traigo para un poco para reflexionar y charlar y dejar algunas cosas para la incumbencia de los abogados. Pero bueno, Lorena, muchas gracias por la invitación también. Es un lujo estar acá. Bueno, yo quiero aprovechar, mi título era medio largo y abarcaba varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, todo este año, cuando me tocó dar alguna charla vinculada con temas tecnológicos, era siempre para el campo financiero, ¿no? En donde más desarrollado está todos estos temas vinculados a la tecnología. Ahora, aprovechando un poco lo que comentaba recién Alejandro, este tema de la inteligencia artificial, cómo impacta eso en las decisiones judiciales, hoy lo vemos todavía muy prematuro, porque nos falta mucho que estudiar y muchos de los abogados que empezar, yo diría, a sentirnos cómodos, primer punto, con la tecnología. Porque acá lo que veo es lo siguiente: cuando nosotros pensamos cómo ejercemos la abogacía, la ejercemos artesanalmente como se ejercía hace siglos atrás, y nos podemos ir más atrás también. Entonces, yo lo que veo que, por ejemplo, el tema de la pandemia de COVID nos enfrentó, y los que somos docentes lo sabemos muy bien, a que ya el pizarrón y la tiza no corre más y tenemos que hacer un cambio muy grande en estas cuestiones. Bueno, ese mismo cambio es el que nos propone la tecnología a nosotros ahora. Ahora, hay un rol o un lugar en el cual tenemos que decidir dónde estamos. Y está muy bueno que la charla sea del Colegio de Abogados, ¿no? Porque hace una incumbencia muy importante en cuanto al abogado. Sí, nos quedamos mirando qué es lo que pasa, o vamos a ser actores y tener, digamos, algún rol activo en estas decisiones. Que yo creo que, y esa es la propuesta y lo que les vengo a contar, aparte que para dar como ejemplo, voy a ir tomando algunas cositas, pero quiero invitarlos a que tengamos un rol activo en esto que tiene que ver con el campo de las tecnologías. Y cuando digo activo, no solamente de por ahí comentar y mirar un artículo, leer una sentencia afuera y comentarla en una revista. No, armar, y acá los desafío, los procesos legales, armar los cambios, y lo podemos hacer como actores, ¿no? Obviamente ahí tenemos que cambiar un poco nuestro mindset de abogados y ayornarnos a los nuevos paradigmas que nos enfrenta hoy todas las profesiones y en particular la nuestra. Digamos, de dejar toda esa rigidez del campo del abogado, que yo les cuento cuando, y muy chiquitito como anécdota, ¿no? Cuando yo me intereso por el campo de las finanzas fue por un tema de necesidad. Yo estaba en ese momento en el Banco Central, épocas, digamos, de apertura, inversiones internacionales, y me cayó un contrato de swap. No tenía ni la más remota idea que era un contrato de swap, a pesar de que había hecho una maestría, sabía un montón de derecho empresarial y demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nos enfrentamos a cosas nuevas tenemos que salir de ese lugar de comodidad. Muchos dicen, bueno, salí de la caja y empecé a ver qué hay en el mundo. Bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy de modo de ejercicio, pero bueno, los invito a que podamos cambiar estas cuestiones. Entonces, bueno, una de las cosas que yo me planteaba, entre preguntas que me hice un pequeño escrito, es ¿cuál es el rol del abogado frente a las tecnologías? ¿Cómo va a ser este abogado digital? ¿Qué hacemos nosotros, los que estamos ejerciendo hoy, o los que tenemos el rol también de enseñar a la gente más joven? ¿Cómo innova un abogado? ¿Cómo se cambian esos procesos? El tema del rol proactivo en la tecnología. Y después, por otro lado, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo para lo que viene? Entonces, bueno, yo acá dije, voy a tomar algunas de las herramientas tecnológicas que están desarrolladas, digamos, con muchas cosas en el campo financiero
y algunas en el campo legal, como es, por ejemplo, la tecnología de blockchain. Hoy con la tecnología de blockchain se hacen muchos de los procesos o muchas de los trading, por ejemplo, en finanzas, o el tema de Bitcoin, los criptoactivos y todas estas cosas que hoy por ahí quizá las escuchamos más cercanas. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace que sea tan atractiva esta tecnología? Y por otro lado, estamos atentos a cómo está transformando las industrias y los negocios a nivel internacional. Es decir, ya traspasamos los ámbitos territoriales legales y esta tecnología nos enfrenta a que si estamos frente a un negocio, ese negocio puede ser entre Lorena, que esté acá en Argentina, y Leticia, que esté en Singapur. No Lorena, que está en Buenos Aires, y Alejandro en Tucumán. Entonces, bueno, ir viendo, digamos, cómo trabajamos con estas cuestiones, ¿no? Entonces, uno lo primero que dice, bueno, ¿cuáles son los atributos que tiene esta tecnología? Obviamente es una tecnología muy potente, hoy es posible, gracias a todos los avances tecnológicos de los últimos tiempos, y los que vendrán también, ¿no? Yo me quedaba pensando, acá hago una nota al pie, en lo que decía Alejandro hace un ratito. Yo digo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos tomando una decisión, ¿no?, de consumo a través de Internet? Una compra, vamos a decir, en Mercado Libre, por dar un ejemplo. Y estamos por comprar este producto y nos salen las sugerencias abajo y nos hace cambiar de decisión. En el párrafo que nombraba él del juez, ¿no?, de la resolución judicial, decía, bueno, digamos, estos algoritmos van tomando tanta información que después te puede dar, digamos, como resultado un escrito de sentencia, con las características de una sentencia, que es mucho mejor quizá que el que vos tenías pensado hacer porque tomó, no sé, un precedente de X cosa, que no lo tenías dentro de tu área de visión. Entonces, hoy por hoy, está bien, con la normativa, digamos, actual, nos encontramos en que quizá ponemos en jaque un poco esto. Pero evidentemente, tanto la inteligencia artificial va a evolucionar, como la normativa también, y acá vamos a hablar en los cambios normativos, porque hoy todas las cosas que hay, por ejemplo, los negocios que tienen validez, muchas de las operaciones financieras que se hacen con la tecnología blockchain, entra, digamos, dentro del marco legal vigente. El marco legal financiero es bastante dúctil y moderno en esos aspectos. Entonces, bueno, hasta, por ejemplo, muchas veces se dice, uy, pero puede haber lavado de dinero con el tema de los criptoactivos. Y es el proceso más seguro para ver si se lava o no dinero, porque tengo todo transabilidad respecto de toda la operación por donde pasó. Entonces, bueno, tenemos que ir como, nos vamos acomodando a esta nueva situación. Bueno, volviendo al tema que estaba con el blockchain, una de las cosas que yo quería comentar, diciendo, traerlo un poquito más al campo legal, uno dice, bueno, ¿cómo represento estos derechos y obligaciones digitales? A través de los tokens. Entonces se emiten estos tokens que representan activos de carácter físico, que es un auto, acciones, dinero, soja, una obra de arte, o activos digitales. Ahora, lo que a mí me propone, digamos, la tokenización o la emisión de este token es justamente saber quién es el propietario. Y hoy el propietario, digamos, cae dentro de las reglas jurídicas que nos propone nuestro Código Civil y Comercial. Ahora, ¿por qué es tan interesante esta tecnología? Por un lado, uno dice, bueno, me da muchísima transparencia y seguridad a las operaciones. Es mucho más potente que las formas de certificar que conocemos hoy. No se pierde la información. Por otro lado, hay otra de las ventajas que tiene que ver con los costos de transacción, que por un lado maximiza, digamos, el tiempo de las partes en cuanto a la rapidez y por supuesto baja, digamos, los costos y hace muchísimo más eficiente y más barato las transacciones y que haya menos posibilidad de error también. Y después yo creo que el tercer punto, que quizás es el que más descoloca, y nos descoloca a nosotros abogados y descoloca a los reguladores, es el tema de la descentralización.
Es esta cuestión donde al ser un sistema abierto y de libre acceso, digamos, entre dos partes que hacen un contrato, ponen las condiciones y se cierra la operación sin necesidad, digo necesidad, de una autoridad central que esté controlando, porque aquí, digamos, el control, yo voy a poner los presupuestos sobre los cuales voy a operar, ¿no? Y las cosas que quiero que se cumplan. Entonces, ahí encontramos, bueno, una cuestión que por ahí quizá con nuestra formación que tenemos al día de hoy, esta cuestión de que el regulador todo tiene que mirar, controlar, vigilar, con la normativa actual como sistema, digamos, de vigilancia, bueno, eso se puede suplir por un sistema, un proceso de verificación mucho más eficiente, como son los procesos tecnológicos. Pero bueno, acá estamos frente a una cuestión de oferta y demanda, de necesidad y de qué es mejor o no, que va a ser una decisión, digamos, de las personas. Pero sí o sí, uno lo que mira, lo que ve hoy, sobre todo con el tema de los criptoactivos y las operaciones, que los reguladores están como en un callejón sin salida. Esta cuestión de que están atrapados ahí en tener que tomar una decisión respecto de el campo tecnológico. O tomo la tecnología o no la tomo. Y adaptar los marcos, obviamente, jurídicos para modernizar e innovar. Yo creo que es ahí donde estamos hoy. Entonces, se da esa cuestión, ¿no? De que uno mira la realidad hoy desde el regulador que baja yo les diría, las formas en que tenemos que hacer determinados actos jurídicos, versus al revés, cuando son las partes que concretan y eligen un sistema seguro y abierto. Entonces, eso es una cuestión, un cambio de paradigma, que vamos a ir viendo cómo esto va evolucionando. Pensémoslo, por ahí nos parece quizá lejano en operaciones concretas, como puede ser una compra-venta de un inmueble, como puede ser una transferencia, un paquete accionario, pero fíjense que hoy cuando miramos una compra, como decíamos recién, en cualquiera de las empresas web, o este mismo Zoom que estamos haciendo en la conferencia, es totalmente, digamos, abierto y diferente. Entonces, bueno, ahí estamos con un tema de innovación. El segundo punto que quería tocar, también como tema y traerlo, es el de los contratos inteligentes, porque bueno, yo digo, hago esta emisión de esta propiedad, pero en algún lado van a estar los términos y condiciones y las cláusulas de esta emisión de este token. Entonces ahí vamos a tener estos contratos inteligentes que no son más que términos y condiciones respecto de esa operación puntual y específica, que hoy lo que se hace es ajustar, digamos, esos tokens que se van a emitir a la normativa jurídica que tenemos hoy. Pero cuando miramos, por ejemplo, en el mercado, y acá les quiero traer un ejemplo, porque quiero ir a la potencia que tiene y cómo tenemos que ir hacia ese lado, ¿no? Podemos mirar nosotros, decir, bueno, a ver, tenemos tokens que emiten security, que es lo más común, bonos, temas de compra en los mercados, o equity, que tienen que ver con ya la propiedad de las cosas. Entonces, por ejemplo, algo que hoy se utiliza mucho en nuestro mercado todavía, son los tokens inmobiliarios. ¿Y qué diferencia tiene entre, les voy a dar el ejemplo, el clásico tradicional, de por ejemplo, si estoy construyendo un edificio de la forma clásico tradicional, versus la tokenización inmobiliaria? Por ejemplo, en la forma tradicional yo necesitaría 1 millón, 10 millones de pesos o dólares para hacer la construcción, y qué opciones tiene, digamos, la empresa o el particular que decide hacer esa inversión. Bueno, tiene el cash, obviamente compra con cash, o si no se endeuda, toma prestado. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esa misma operatoria mediante la tokenización de este activo, ¿no? La tokenización inmobiliaria? Bueno, ahí el edificio me va a salir lo mismo, entre 1 millón o 10 millones, estamos hablando del mismo monto de la operación. Ahora, lo que voy a hacer es emitir, por ejemplo, 100 millones de tokens, o 1 millón de tokens. Entonces, estoy haciendo casi como, si hago un paralelismo con una empresa, microacciones. Entonces, a mí lo que me permite es un financiamiento mucho más potente y la participación y la inclusión de muchos miembros
que quedarían fuera en ese tipo de inversión. Entonces, aquel que está interesado, digamos, en un negocio determinado, tiene la posibilidad de participar. Cada token de esto, a su vez, tiene su mini contrato inteligente, donde vamos a tener los términos y las condiciones de todo esto, los derechos de propiedad, digamos, ahí todas las cláusulas y condiciones que corresponden a la operatoria. Entonces, ¿por qué tomé este ejemplo? Porque yo dije, bueno, como abogados nosotros a veces tenemos por la formación, por cómo se nos da la formación, esa rigidez de o está permitido o está prohibido, y tenemos que ir más a un proceso creativo y a un paradigma de intercambiar con otras disciplinas puntos de vista, ¿no? Entonces, en este... perdón. Tiene el micrófono encendido. Entonces, bueno, a lo que voy con este proceso, este ejemplo, es ver cómo yo parto de un sistema que es exclusivo para algunas personas, las que pueden aplicar a ese sistema, que es un sistema, digamos, más cerrado, a una plataforma más abierta e inclusiva. Es decir, nos enfrenta a un mundo donde hay oportunidades, cosas que antes quedaban fuera del escenario de inversión, hoy son posibles, y por otro lado es sin fronteras, porque yo podría estar comprando este edificio, este token inmobiliario, puede ser Miami, Buenos Aires, Nueva York, La Quiaca o Mar del Plata, digamos, y puede ser cualquier persona que esté financiando eso, que esté en cualquier lugar del mundo. Entonces, hago un paralelismo, y ahí me voy a los mercados. Por ejemplo, esta es una excelente herramienta, tanto que hablamos muchas veces del financiamiento para las pymes y demás, para financiar, por ejemplo, las pymes, las pymitas, proyectos que muchas veces, por las características con nuestros activos, con nuestras alternativas actuales, es de difícil financiamiento. Entonces, ahí, mientras el proyecto sea viable, se va a conseguir financiamiento. Por eso cuando hablamos de tecnología hablamos de inclusión, y también con el tema, por ejemplo, en los mercados financieros. Bueno, ¿para qué me servían estos dos ejemplos? Un poco para como obligarnos a salir de nuestra zona de confort como abogados y decir, bueno, ¿cómo se prepara entonces el abogado digital, el abogado del futuro? ¿Cómo enseñamos, ¿no?, a aquellos que somos profes, a los abogados del 2030? Entonces, acá, yo digo, tenemos que repensarnos en el rol del abogado. ¿Cómo innovamos, entonces? Y acá yo digo, bueno, tenemos que volver al principio, que estaba en las primeras materias, cuando veíamos instituciones del derecho civil, que a veces no nos acordamos porque está en el primer semestre o en el primer año, que es el tema de la autonomía de la voluntad. Vos, Lore, te vas a acordar porque dabas contratos. Pero esta cuestión de decir, bueno, a ver, cobrar un rol activo, pero estar en el proceso de innovación. Entonces, ¿qué herramientas, digamos, ya necesito en mi qué herramientas o cosas necesito en mi caja de herramientas como abogado digital, ¿no? Yo digo, por un lado, bueno, tener conocimientos y acercarme al campo tecnológico, a la parte creativa tecnológica. Por otro lado, conocer de metodologías ágiles, legal design thinking, contratos visuales, visual law. Y bueno, para esto, digamos, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en el SEMA lo estamos trabajando, tenemos un programa ejecutivo de Legal Tech, donde la última clase, los alumnos lo que hacen es un Legal Hackathon. En ese Legal Hackathon tienen que proponer una solución tecnológica, pero el examen, digamos, consta en hacer lo mismo que se hace en una hackathon real, ¿no? Es más, los jurados son jurados de esos eventos. Entonces, ahí es interesante, si bien acá estamos en un marco que son todos abogados, pero lo que tiene lindo en las dinámicas, digamos, de las hackathons que se hacen, el abogado está junto con alguien que desarrolla software, o con un ingeniero, o con un médico, o con un arquitecto. Entonces, en esos proyectos, y ahí salimos de nuestra zona de confort para
involucrarnos en la tecnología. Entonces, buscar soluciones tecnológicas de innovación en estos grupos colaborativos, ¿no? Con esta visión interdisciplinaria, de modo tal de mejorar la industria legal. Entonces, un poco lo que yo quería, tipo como concluir, dado que aprovechar la invitación, era decir, tenemos que ir hacia ese lado, no quedarnos, digamos, en la rigidez del campo que tenemos actualmente. Y creo que en eso está, digamos, los abogados 4.0. Y como último ejemplo, y con esto termino, porque creo que me fui de tiempo, podemos decir, ¿y esto será tan así, Cecilia, como vos estás diciendo, o no? Bueno, y acá yo quiero hacerles otro comentario y un paralelismo también con el enfoque de la regulación práctica que se utiliza, que es los sandbox regulatorios, que uno dice, bueno, ¿qué es? En realidad es para este tipo de tecnología, ¿no? Cuando hay cosas nuevas entre el usuario y la empresa, hasta ahora lo mejor que encontraron es yo digo, más que sandbox, es como un proceso laboratorio, es un testeo de la ley. Y fíjense que ahí cambia el proceso regulatorio también, porque siempre la regulación la hace quien controla, el supervisor, y a veces, muchas veces, la regulación sale detrás de los acontecimientos o previo a los acontecimientos. En el sandbox regulatorio yo lo que estoy buscando es aplicar, ¿no? Y testear las normas para esa situación tecnológica específica mientras está sucediendo. Es decir, va a estar el consumidor, la empresa, y ahí voy resolviendo qué tipo de norma voy a aplicar para esta situación. Entonces, mientras esté en ese paraguas de ese sandbox regulatorio, bueno, pruebo la norma y después la norma sale, digamos, al mercado, entre comillas. Bueno, hasta ahí llegaba y bueno, después escucho preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, un placer escucharte. Seguramente por ahí después surja algún interrogante. Bueno, para concluir las jornadas, vamos a darle lugar a nuestra flamante directora del Instituto de Derecho Tecnológico de la Comunicación del Colegio de la Abogacía de La Plata, la doctora Lorena Schneider. Ella es doctora en Derecho, ahora sí, área mercantil de la UBA, máster en Derecho Comercial y de los Negocios de la UBA, especialista en Derecho Societario en España, miembro del Instituto de Derecho Empresario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, directora de la Diplomatura Corporate Lawyers de UCEMA, directora de los Institutos de Arbitraje y Tecnología y Comunicación del Colegio de la Abogacía de La Plata, y profesora de grado y posgrado, además de autora de diversos libros individuales, colectivos y de diversas publicaciones en el país y en el extranjero. Lorena nos va a hablar de la importancia de las nuevas tecnologías en las empresas. Toda tuya la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Antes que nada quiero felicitar a Ale y a Cecilia por las impresionantes exposiciones que hicieron recién. Son dos grandes amigos para mí y además los admiro un montón. Así que felicitaciones y los abrazo así a la distancia. Pues sobre todo a Ale, que está bien lejos. Bueno, yo, a ver, ¿qué les traje? Vamos a hablar un poco de tecnología en las empresas. Y bastante de esto es lo que voy a concluir con ellos, que acaban de conversar sobre cuestiones importantes que en algún momento yo también voy a tocar. ¿Cómo impacta la tecnología en las empresas? Bueno, yo quisiera, si se puede, compartir pantalla. Tengo un pequeño PowerPoint donde me gustaría mostrar más que nada unos gráficos. Entonces ustedes los pueden ver. Algunos gráficos que son importantes. No, pero Bueno, ¿cómo impacta la tecnología? En verdad, cuando hablamos de empresas, lo que tenemos es, lo primero que tenemos que ver es que las empresas tienen una cantidad de riesgos innumerables. Ahora, algunos gráficos los quiero compartir con ustedes para que puedan ver. Pero lo importante acá es que la tecnología hoy es un riesgo para las empresas, ¿no? Es un riesgo, como lo es el riesgo legal, el riesgo del área financiera, el riesgo, bueno, tanta cantidad de riesgos que impactan los riesgos operacionales, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas de este tema de los riesgos, ¿no? Riesgos sobre la gestión, es decir, sobre los miembros del directorio de una empresa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una empresa con el riesgo? Ya vamos a ver lo que es el nivel de incertidumbre, estas situaciones inciertas que pueden ocurrir sobre una empresa y que impactan directamente sobre la compañía, ¿no? Lo más importante acá es, dicho de manera bien rápida, porque si no estaríamos horas,
establecer qué perfil de riesgo tiene la compañía que estoy gestionando o administrando, ¿no? Y qué importancia tienen cada uno de los riesgos, ¿no? Entonces, importantísimo acá establecer un mapa de riesgos, yo les voy a mostrar en un ratito. Y con relación a esto, el pronóstico que tenemos sobre cada uno de los riesgos que pesan sobre las compañías, riesgos inflacionarios, políticas gubernamentales, qué política tiene la empresa que está compitiendo conmigo, imposible de predecir. Hay situaciones o riesgos que se pueden predecir, que se pueden medir de manera anticipada, y un montón de situaciones que hay métodos que podemos utilizar para poder medir los riesgos que tienen las compañías, etcétera, etcétera. Algunos más sofisticados que otros. En general se trabaja sobre una serie de workshops que me permiten conocer cuáles son los riesgos, cuál es la contingencia de la empresa que estoy administrando. ¿Son los riesgos laborales? ¿Son los juicios que me hacen los empleados que tengo? ¿Es la mala gestión que tengo en el área de recursos humanos? ¿Son los riesgos fiscales? ¿Son los riesgos tecnológicos? Hoy por hoy, desde mi punto de vista, los próximos 5 años vamos a estar hablando de riesgos tecnológicos, de riesgos de medio ambiente, son las cuestiones importantes, y de la mano de la tecnología que impacta sobre todo las áreas que acabamos de ver, es empleados también, por supuesto, ¿no? Pero en cada una de las áreas que yo pueda ver, fiscal, etcétera, etcétera, o que tenga empleados, recursos humanos, el riesgo tecnológico está presente siempre, ¿no? Entonces, la medición del pronóstico del riesgo a través de estas situaciones es muy importante para las empresas hoy por hoy, y la distribución de la autoridad, no para todas las compañías, porque es muy difícil distribuir la autoridad de una compañía muy pequeña, pero si tengo una empresa que tiene cierta talla empresarial o cierto tamaño, determinada envergadura, un poquito mediana y en adelante, la distribución de la autoridad es muy importante. Entonces, para ponerles un ejemplo, el CEO, que no puede controlar absolutamente todo, y más si está en otro lugar del hemisferio, etcétera, etcétera, la capacidad de control que tenga sobre las diferentes áreas. Un solo director de una compañía que tenga cierta envergadura no puede estar alerta o a la expectativa de lo que ocurre en el área de tecnología, en el área de recursos humanos, en el área legal, fiscal, etcétera, etcétera. Muy bien. El riesgo tecnológico, ¿cómo impacta dentro de las compañías? Las empresas últimamente, ya hace muchos años, pero últimamente con más preponderancia, han incrementado la dependencia o el uso de la dependencia que tienen con relación a la información tecnológica. Y en esto es importante, Ale recién nos mencionaba la ley de datos personales, es importantísima. Hoy, miren, las compañías, cuando, recién Ceci también lo comentaba con los smart contracts y demás, lo primero que pregunta una compañía cuando va a contactar con la otra es ¿cuál es el nivel de protección que tienen ustedes con relación a los datos personales? Con lo cual es la pregunta inevitable, la primera pregunta que surge entre compañías que van a contratar por suministro de productos, de servicio, por productos, etcétera, etcétera, es ¿qué nivel de protección tienen ustedes con los datos personales? Sea en cualquier lugar, lo primero que llegue es esto, con lo cual si yo estoy asesorando o administrando una compañía como abogado, lo primero que tengo que enviarle a la compañía que estoy asesorando es un adecuado asesoramiento con relación al nivel o tutela de los datos personales que en esa compañía estén, es decir, que primero que cumpla con la ley de datos personales y además que propongo que tenga todo lo que tiene que tener para cumplir con esa ley, ¿no? Es decir, recursos humanos completamente capacitados, contar con el código de datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder transmitirlo, y además, no solamente en español, en inglés, porque la interrelación que existe hoy con las empresas es muy grande. El impacto de la tecnología, no se lo voy a leer a esto, pero es esta dependencia que tienen las empresas cada vez más grandes con relación a la tecnología, y nuestro asesoramiento es que la tecnología genera un sinnúmero de situaciones y de riesgos dentro de la compañía, y qué es lo que no se puede predecir de antemano en muchos casos. Este riesgo del que veníamos conversando, y nosotros, en calidad de asesores de compañías, lo que tenemos que generar es un adecuado asesoramiento para que en cada compañía se gestione de manera adecuada el riesgo para poder controlarlo. La primera pregunta que surge acá es, ¿podemos eliminar el riesgo? No, los riesgos no se pueden eliminar. El riesgo tecnológico no lo puedo eliminar. El riesgo de tener, de que los empleados nos hagan juicio no lo podemos eliminar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que existen riesgos, que tengo un riesgo tecnológico, que aún teniendo la tecnología de mayor vanguardia, o el último programa en tecnología que me traiga SAP, etcétera, etcétera, no voy a eliminar el riesgo tecnológico, no voy a eliminar el riesgo de ser hackeado, el riesgo de tener algún tipo de fraude con la empresa, con sus cuentas. Fíjense el nivel de fraude que tienen hoy los bancos, fíjense el nivel de vulnerabilidad que tiene la Casa Blanca, el Pentágono, lo vemos a diario, todas estas cuestiones. Con lo cual,
lo primero que tenemos que hacer es aceptar que el riesgo no se puede eliminar, que sí lo que puedo hacer es controlarlo, ¿no? Si conozco cuál es el nivel de vulnerabilidad, mire, cuando nos reunimos con el área de tecnología de las empresas que se asesoran, lo primero que surge en el área de tecnología de los ingenieros es decir, no podemos decirles qué nivel alto de control de riesgo tecnológico estamos manejando en nuestros sistemas para que no se vulneren como han sido vulnerados el sistema de la compañía el año pasado. Bueno, surge permanentemente que las empresas han sido vulneradas, ¿no? Con captación de sus informaciones, pedido de rescate, bueno, ustedes lo habrán escuchado más que nadie, ¿no? ¿Cómo impacta, en qué áreas impacta, bueno, cuáles son algunos de los ejemplos donde impacta el riesgo tecnológico? Primero el sistema informático, por supuesto, que son vulnerables, decíamos recién. Lo primero que surge es la tecnología obsoleta. Mientras más obsoleta es, mayor lugar tendrá el fraude, etcétera, etcétera, pero aún siendo la tecnología más nueva, igual somos vulnerables. En el riesgo operacional también impacta el riesgo tecnológico. En todos los riesgos que tengamos impacta el riesgo tecnológico también. El riesgo operacional es las fallas del mercado, las fallas de producción, las fallas que tenga la compañía, los procesos que tenga para elaboración de servicios y productos, etcétera, etcétera. Ahí también va a impactar. El servicio de logística de la compañía va a estar impactado también por el riesgo tecnológico. Mientras más tecnología tenga, más voy a minimizar el riesgo que tenga esta área, etcétera, etcétera. Pero ahí también impacta. Como dijimos también, la protección del tratamiento de datos personales, de la ley de datos personales, etcétera. Los riesgos informáticos, entonces, ¿qué características o qué relevancias tiene la inmadurez de la tecnología, ¿no? Esto de tener un escaso conocimiento del área tecnológica que estoy manejando, o esto de la obsolencia que veníamos comunicando recién. La falta de preparación de los empleados que tenga a cargo, y acá hay un sinnúmero de situaciones que cuando hablo de tecnología tengo que poder asesorar a la empresa que tengo, ¿no? Pero ¿tengo los recursos humanos adecuados para el área esta de tecnología? Lo primero que tengo que ver es eso. Y en segundo lugar, lo que surge acá es, bueno, inestabilidad de grupo de transición, etcétera, etcétera. Los empleados importantes de cada área de la tecnología que tengo, los ingenieros, son insustituibles, y esto es para cada área de las empresas. El director de recursos humanos que tengo, el director de finanzas, el director de legales, ¿es insustituible mi compañía? Si es insustituible es un problema, ¿no? Porque el empleo puede tener accidentes, puede haber renunciado, puede tener un ofrecimiento de la otra compañía. Bueno, acá podemos hablar un montón de todo este tema porque la retribución es importantísima, ¿no? En primer lugar, retribución de la persona que está a cargo del área de tecnología es importantísima. La capacitación que tenga es importantísima y es fundamental. Pero sobre todo conocer que ningún empleado, ninguna de estas personas dentro de la compañía, sobre todo en áreas tan sensibles como esta, puede ser tan importante o considerarse insustituible, ¿no? La compañía tiene que tener un plan de sustitución rápido como para poder solucionar un problema de contingencia grande que tenga. Bueno, yo les traigo acá un mapa de riesgos. Ustedes conocerán bien como asesores, como abogados de empresas, que son los que manejamos cuando estamos asesorando a una compañía, poder establecer que la compañía tenga a la vista y que conozca bien cuáles son los riesgos que impactan sobre esa compañía, ¿no? Fíjense la cantidad de riesgos que tienen las compañías en general, en todos los casos son completamente diferentes, pero riesgos financieros, estratégicos, casos fortuitos, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá dentro de los estratégicos tenemos el riesgo tecnológico como un puntito chiquitito, pero que tiene una importancia capital. Lo venía diciendo Alejandro, lo venía diciendo Alejandro y Cecilia con una claridad impresionante, ¿no? La importancia que tiene hoy los riesgos tecnológicos y la tecnología convertida en una herramienta fundamental para las compañías hoy, ¿no? Entonces, fíjense la necesidad que tenemos nosotros de conocer y de anticiparnos a lo que les puede pasar en la compañía, ¿no? Por eso es que hoy por hoy es de vital importancia conocer, primero que tengo que tener una tecnología adecuada para cada compañía, cada sector, por supuesto, que requiere tecnologías diferentes, pero darle un orden de relevancia importante, esto es capital para cualquier compañía. Dentro del mapa de control de riesgos, si mi compañía tiene un riesgo tecnológico muy grande, porque somos muy vulnerables, como lo plantean hoy casi todas las empresas hoy plantean el riesgo tecnológico como uno de los riesgos más grandes por los que atraviesan, ¿no? Nunca terminan de sentirse conformes con el sistema tecnológico que se ha implementado, ¿no? Aunque sea el último. Siempre sienten de que tienen un margen de vulnerabilidad importante, etcétera, etcétera. Con lo cual, y acá se desata el tema de datos personales que venimos viendo, etcétera, que son lo que piden todas las compañías que van a trabajar con la compañía que estemos asesorando, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante establecer el riesgo
que impacta sobre la compañía, que a lo mejor el riesgo que impacta sobre la compañía que nosotros asesoremos en lo tecnológico sea medio, que nos digan los administradores o los accionistas, nos digan, miren, la verdad que la tecnología en nuestra empresa está bien, hoy tiene un rasgo muy importante en lo que se ve, que podría ser alta, pero sí lo importante nosotros como abogados es poder ayudar a que la compañía que estoy asesorando pueda establecer su propio mapa de riesgos en este sentido. Bueno, a ver, yendo en lo particular a las sociedades comerciales, se presentan una cantidad de interrogantes, no los quiero aburrir con demasiada situación, pero sí, ¿qué está pasando hoy dentro de la materia de sociedades mercantiles en el mundo? ¿Ah? ¿Y qué impacto? Ustedes saben que nosotros tenemos una ley muy vieja de sociedades comerciales del año 1972, tiene 40 años, es una ley que se ha quedado con una ley modelo en el mundo. Uruguay tomó nuestra ley como modelo, pero nosotros hemos quedado muy alejados de lo que es una ley modernizada, que necesitamos, hay un proyecto de ley y demás, pero lo cierto es que hoy estamos lejos de eso. Hemos implementado en el 2017 la ley SAS, pero la hemos dejado también y tenemos una dificultad ahí, hemos quedado a mitad de camino. ¿Pueden existir sociedades sin socios? ¿Puede existir una sociedad sin socios? ¿Pueden existir sociedades sin estatutos? Para nosotros que estamos de vuelta o tratando de volver atrás a la SAS, que era esta sociedad que con un par de clics la constituíamos en un ratito, sin necesidad de asesoramiento, con costos bajísimos y en 24 horas teníamos los libros y el quit, hoy hemos vuelto atrás. En nuestro país esta pregunta hoy es impensable, porque hemos vuelto atrás con la tecnología del blockchain, que tenían los libros digitales en la SAS, la Sociedad por Acción Simplificada, con lo cual hoy acá es impensable. Pero de esto está hablando el mundo. Ecuador hoy está planteando la posibilidad de tener sociedades sin estatutos, sociedades sin socios. Esto es una situación que en el mundo ha planteado un interrogante enorme, pero que el mundo se lo está planteando y hoy vamos hacia ese lugar, sociedades sin socios, sociedades sin estatutos, es decir, sin tener normas escritas. Nosotros cada vez necesitamos tener más cantidad de normas sobre regulaciones, los registros públicos de comercio están sobre-regulando, etcétera, etcétera. Bueno, el mundo está hablando de otra situación. Y no en Estados Unidos o en Europa, como sucede siempre. En nuestra zona, en Latinoamérica, se está hablando de sociedades sin accionistas y sociedades sin estatutos. ¿Puede un robot hoy integrar un directorio? Aquí en Argentina es impensado, por este miedo al fraude que tenemos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el mundo ya hoy, compañías de Hong Kong, compañías de Japón, etcétera, y en Singapur, están operando con los Non-Executive Directors, que son estos NED, algoritmos que se sientan y ocupan unas sillas en las juntas directivas y que toman determinaciones con relación a las inversiones de las compañías. Con lo cual hoy es muy importante, esto está ocurriendo en el mundo hoy. En el mundo hoy hay sentados en las compañías algoritmos, sentados como para figurarlo, sentados tomando determinaciones que tienen que ver con las inversiones, todo esto que comentaba Cecilia y que comentaban. Nosotros decimos, si podemos traerlo hoy aquí, bueno, hoy aquí es impensado, pero en los próximos años vamos a estar hablando de esto como temas importantísimos aquí. Y en relación a esto lo que necesitamos, lo que primero surge es la necesidad regular, ¿no? Muy lejos estamos, pero es lo próximo desde mi punto de vista. La inteligencia artificial aquí, por supuesto, es fundamental. Los controles o los estados contables distribuidos, de esto está hablando el mundo, con los smart contracts, los estados contables subidos a un mismo lugar común, público. Nosotros tenemos todos los estados contables de las compañías bajo 8 llaves. Bueno, el mundo está funcionando completamente diferente, con los sistemas contables distribuidos, es decir, subidos a una gran plataforma y compartidos con el mundo en general. De esto está hablando el mundo, las compañías van hacia ese lado. Y será hacia el lugar en que tengamos que ir nosotros en algún momento, ¿no? Yo creo que va a ser más próximo que lejano pareciera, pero en algún momento tendremos que incorporarnos a este tejido internacional tecnológico, ¿no? Con todos los riesgos que supone y toda la necesidad de regulación que también supone. Las criptomonedas, ¿pueden aportarse? Es otro de los interrogantes que surgen acá. Bueno, la criptomoneda puede aportarse, lo primero que surge ¿es un bien? ¿No es un bien? ¿Puede aportarse como capital dentro de una compañía? ¿Una compañía puede tener una criptomoneda como capital? El inspector general de justicia aquí en la capital federal dijo que no. Desde mi punto de vista es un bien susceptible de tener valor, por supuesto. No es dinero, eso estamos completamente de acuerdo todos. ¿Encuentra algún inconveniente con la ley? Porque la ley dice que tiene que ser
para poderse aportar dentro del capital social de una sociedad, tiene que ser susceptible de ejecución forzada. Bueno, ¿es susceptible de ejecución forzada la criptomoneda? Desde mi punto de vista, bueno, por supuesto que hay un vacío legal que necesita llenarse con esto para poderse aceptar una criptomoneda dentro del capital social de una sociedad, pero desde ya que en principio no tiene ejecución forzada, a menos que sea una de las compañías de primer nivel, a menos que haya una regulación específica con todo esto, y yo creo y entiendo de que todas estas cuestiones, empezar a hablar de, no sé si dejar de tener estatutos en las compañías, dejar de tener accionistas, falta, me parece que demasiado para eso, pero sí en la simplificación absoluta de las formas, en entender que el algoritmo, que situaciones que no tengan que ver, lo decía Alejandro recién, el algoritmo no piensa, pero sí ejecuta. Entonces hay decisiones dentro de las compañías, sobre todo dentro del órgano del director, la gerencia, etcétera, etcétera, que es un órgano de ejecución en definitiva. Entonces algunas decisiones no las va a poder tomar un algoritmo, pero otras sí, perfectamente, va a poder celebrar un contrato, presentarse en una licitación, etcétera, etcétera. Entonces son todas cuestiones que tenemos que empezar a conversar porque el mundo ya lo está haciendo, ¿no? Y el mundo hoy es un clic, estamos a un clic del mundo, todos aquí. Con lo cual, bueno, desde mi punto de vista, son todas cuestiones que tenemos que poner aquí sobre la mesa, por eso celebro esta reunión, para poder traer todos estos temas que presentan la necesidad de ser conversados, etc. Así que, bueno, quedo hasta aquí mi exposición, quedo para cualquier comentario que tenga. Muchas gracias, Leticia, por esta iniciativa que han tenido con Gabriel Stiglitz, bueno, de llamarnos aquí para estar presentes. Muchas gracias a vos, Lorena, bueno, a Ceci y al Alejo, que ya se tuvo que retirar. La verdad que las disertaciones espectaculares las tres y nos dejan pensando, ¿no? Con todas estas cuestiones novedosas, cómo vamos a enfrentar de un lado y del otro. No sé si alguno de los participantes tiene ganas de hacer alguna consulta, algún aporte, y si no, vamos a ir dando finalización a la jornada. Ya para ser 16 de diciembre, 15 de diciembre. Estamos, Estamos con la última energía. Estamos cayéndonos en el arbolito de Navidad. Por eso yo no lo Parece que no. No, yo lo último que quería decir, como para cerrar, y cerramos también el año, como dicen ustedes, chicas, es que con la tecnología las incumbencias de los abogados se agrandan, no se achican. Digamos, la tecnología no le quita el lugar a nadie, al revés, nos van a hacer más eficientes todavía sobre el trabajo que tenemos. Entonces, bueno, era eso. De acuerdo. Completamente de acuerdo. A nosotros nos beneficia todo esto y abre tanta cantidad de interrogantes. El tema de la tecnología y es cada vez más necesario que nosotros estamos más preparados para atender esta cantidad enorme de situaciones que se presentan con relación a la tecnología. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con Cecilia. Bueno, gracias por estar acá. Leti, les agradezco un montón. La verdad, bueno, y a los que nos han escuchado. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Un placer escucharlas y bueno, seguramente nos reencontraremos el año que viene en nuevas jornadas con nuevos interrogantes. Gracias a todos los participantes y bueno, que tengan feliz año. Igualmente, felicidades para todos. Igualmente, felicidades. Muchas gracias. Hasta luego.